Hola, hola, sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a esta segunda sesión del seminario sobre Manolo Summers. Y está con nosotros Fran Gematute, que es el coordinador, director de este seminario, junto conmigo, y también los dos somos los comisarios de la exposición que hay sobre Manolo Summers en la Diputación de Huelva, que está hasta el día 3 y que yo creo, ¿no?, ¿verdad?, un buen complemento a este seminario. Y bueno, él nos va a hablar de que allí se abordó un poco el tema del humor en Summers, en este caso el humor gráfico de Manolo Summers. Lo dejo con él. Gracias, Miguel. Bueno, y muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este ciclo bueno, que pretende, bueno, como ha dicho Miguel, yo lo veo como un complemento, bueno, como dos actividades en paralelo que además están, en fin, diseñadas con el objetivo de que sean tanto Huelva como Sevilla, ¿no?, las dos localidades que reivindiquen a Summers en Andalucía, bueno, porque él tenía, como se dice, el corazón partido. Él, bueno, nació y murió en Sevilla, pero yo siempre, vamos, creo que su patria chica fue Huelva. Y bueno, pues hemos querido eso, ¿no?, que en paralelo a la exposición que hay en la Diputación de Huelva ahora mismo, pues se realizara en Sevilla este simposio, este seminario, con el que pretendemos dar la visión más poliédrica y también la más detallada posible de todas las caras que tuvo Summers, ¿no? Porque, bueno, luego, al término del seminario, habrá un pequeño ciclo de proyecciones con 4 películas suyas. Claramente estamos centrándonos en el Summers director de cine, pero yo voy a hablar hoy del Summers dibujante, ¿vale? Que obviamente, bueno, pues alcanzó una popularidad enorme como dibujante. De hecho, mucha gente, podríamos decir, gente un poquito más joven casi, que lo conoce más como dibujante que como director de cine. Y bueno, vamos a intentar eso, repasar. Mi idea es un poco repasar cronológicamente el estilo de Summers como dibujante, las distintas publicaciones en las que firmó, y ver también, bueno, pues un poco cómo se puede establecer ciertos paralelismos entre el trazo, los temas que trataba en sus viñetas, con lo que luego hacía en sus películas, ¿no? Yo, y adelanto un poco algunas conclusiones a las que yo personalmente he llegado en todo este tiempo, que hemos estado bastante tiempo estudiando, pues, al Summers dibujante, ¿no? Buscando bajo las piedras todos los sitios donde colaboró, para ver un poco también si él se adaptaba al medio en el que colaboraba o cómo iba cambiando pequeños matices en su dibujo y en su discurso. Y yo tengo la percepción de que Summers como dibujante fue muchísimo más bestia que como cineasta. Yo creo que realmente Summers, por lo menos a partir de los años 70, se convierte en uno de los dibujantes más ácidos que ha habido en España, por los motivos que sea, quizás porque su cine no ha quedado como un cine tan incisivo como sus viñetas, y puede que el cine haya matizado un poco la concepción de sus dibujos, que por otro lado era un dibujo, digamos, me refiero ya al trazo, un dibujo más o menos amable. No era tan tenebroso o tan abstracto o tan artístico como Ops, como El Roto en los años 70. Y bueno, y no era tan feísta, porque a mí me parece un trazo feísta, aunque me encanta el de Chumichume. Tenía un trazo como más limpio, más de casi de historieta antigua, pero él tiene una deriva que ahora veremos en los 70, donde creo que el más atrevido de todos los humoristas gráficos que hubo en España fue probablemente Summers, ¿no? Y es alguien que, por los motivos que sea, el tiempo ha ido reivindicando a Chumichume, ha ido reivindicando a Forge. Es verdad que ellos, bueno, estuvieron más tiempo y, en fin, calaron de alguna manera en su vejez, calaron de una manera más fuerte en el imaginario colectivo. Por supuesto el Roto, ¿no? Hoy día, y todos han tenido como su reivindicación vía exposiciones particulares, vía monografía,
pero incluso a mí me dio mucha pena hace poco ver que en un gran catálogo que se ha hecho sobre Hermano Lobo, que hablaremos mucho ahora de Hermano Lobo, Sumer está en el rincón del catálogo, vamos, no se le echa prácticamente, no se le da protagonismo ninguno, y fue el fundador de la revista y quien le puso nombre a la revista, ¿no? Entonces, bueno, algo ocurre con el Sumer dibujante que no hemos sabido darle el protagonismo que merece. Hace poco también se publicó un libro buenísimo realmente, que era... ay, ahora se me olvida el nombre, seguro que tú lo sabes, que es sobre estudiando las revistas satíricas durante el franquismo. No, ¿cómo se llama? Bueno, me acordaré, que tengo el bloqueo, siempre me pasa con los nombres. Bueno, en ese libro, que era interesantísimo, yo pensaba encontrar alguna referencia a Sumer y se le menciona una vez de pasada, ¿no? Quiero decir que no se le consideró un dibujante que tuviera un discurso dañino o peligroso contra el franquismo. Luego no se le ha considerado un dibujante especialmente interesante artísticamente hablando, y por lo que sea, pues su nombre está bastante olvidado dentro de estas reivindicaciones ahora de este tipo de dibujantes. Y entonces, bueno, dentro de nuestro humilde grado de acción intentaremos solucionar eso, ¿no? Aquí tenemos una fotografía que nos ha cedido la familia de Sumer, una fotografía doméstica donde él estaba dibujando, ¿no? Y que un poco, bueno, pues sirve para ilustrar un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Yo creo que esto, si le voy dando así... así, vale, pero voy a ponerlo aquí. Bueno, Sumer, bueno, como buen dibujante que fue, tuvo la suerte de hacerse él mismo su biografía dibujada, ¿vale? Es verdad que fue una biografía que no terminó, o que creo que no tenemos constancia de que la hiciera hasta el final, sino que se quedó en el año 74, 75, porque esta autobiografía gráfica, la publicó en un libro que creo que es el que tiene Lombilla ahí. Y bueno, muy brevemente, en 3 paneles, en 3 páginas, él cuenta, pues ya digo, un poco sus vicisitudes personales y como cineasta, ¿no? Bueno, es muy divertida la biografía gráfica, y bueno, él explica también, por si hay alguien que no sepa muy bien situar a Sumer, bueno, porque nace en Sevilla en el 35, de una familia numerosa, que él fue muy mal estudiante y que, esto es interesante, que lo único que le gustaba era dibujar, ¿vale? Es decir, la primera vocación artística de Sumer, y de las más fuertes, fue sin duda el dibujo y la pintura, ¿vale? Aquí tenía una influencia directa por su padre. Su padre fue un pintor considerable, y creo que era su tío, ¿no? Que era Tono, ¿no era su tío? Serny, perdona, me estoy confundiendo, claro. Con Tono colaboró Serny, que venía de la Codorniz, en fin, que tenía había ahí una línea familiar de dibujantes. Y bueno, él estudió en la Escuela de Bellas Artes, estuvo un par de años estudiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. De hecho, en la exposición tenemos 2 cuadernos digamos, de dibujo, ¿no? Al natural, ¿no? De trazos al natural, de cuando él estuvo en aquella época, y que es un momento en el que está estudiando, intentando encontrar su vocación, prueba diversas cosas, prueba entrar en la Escuela de Arte Dramático, dice que lo echan porque tenía mucho acento andaluz, que decía hacer o no hacer, y entonces, porque es un acento que nunca perdió. Y bueno, entró en distintos trabajos y bueno, entra en la escuela de cine, y bueno, ahí encuentra, yo creo que más que su vocación, encuentra su talento, ¿no? Él hace una primera película que es un éxito rotundo, y ya decide, bueno, pues tengo que ser director de cine porque yo, sin saberlo, valgo para esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta biografía, como decía, va contando
bueno, otras historias, ¿no? Aparte de esos primeros cortometrajes que hizo en la escuela de cine, él estuvo trabajando un tiempo en televisión y ahora veremos qué hacía él en televisión porque tiene que ver con el dibujo. Aquí cuenta también que empieza a dibujar chistes de muertos en Pueblo, en el diario Pueblo, que es el primer sitio donde él empieza a publicar de manera regular. Y bueno, pues ya entra en el cine y de alguna manera en esto, estamos hablando ya del año 63, 64, él abandona temporalmente el dibujo, se dedica más a la pintura, que es algo que realiza un poco ya en la intimidad, o sea, se pierde un poco el rastro del Sumer dibujante en prensa durante un tiempo, hasta prácticamente finales de los 60, primeros 70, donde él vuelve a hacer ya crónica, digamos, social, podemos llamarlo así, en un montón de publicaciones. Aquí lo cuenta también, que dice, dibujo todas las semanas en Hermano Lobo y Sábado Gráfico, ¿no? Dibujaba en más sitios, en una revista que se llamaba Gentleman, en otra revista que veremos algunas colaboraciones que se llamaba C7, Cine en 7 días, una revista exclusiva de cine, en fin. Y él fue, bueno, pues a partir ya del principio de los años 70 va compaginando esa labor de dibujante, de viñetista semanal o casi diario, se convierte en un trabajador incansable. Miguel y yo hemos visto, porque la familia conserva casi todo, carpetas y carpetas y carpetas de folios con trazos, no para de hacer chistes, de ocurrírsele cosas y las va tirando esos folios por ahí y tenemos, ya digo, carpetas de todos los colores. Y luego él, en un principio, y eso lo comentan algunos compañeros suyos, él llevaba siempre unas libretitas que le ponía de título Ideas Geniales, ¿no? También tenemos una caja llena de libretitas con ideas geniales, pero la verdad cuando las miras no hay ninguna, no suele haber ideas geniales, son tonterías, cosas que se le ocurren. Que era alguien que, bueno, que tenía esa vocación, esa necesidad de expresarse dibujando. Ya veis el trazo que tiene aquí. Bueno, este creo que es voluntariamente, un trazo voluntariamente más bien simple. Vamos a ver eso, ¿no? Cómo evoluciona también su trazo hasta el que conocemos todo, el más popular. Y ya digo, él estuvo siempre dibujando, fue su primera vocación y fue un trabajador incansable. O sea, colaboró en montones de revistas, intentaré comentarlas todas. Y bueno, es verdad que, bueno, que hacer un chiste, un dibujo, pues de este tipo tampoco es que te deba llevar mucho tiempo, ¿no? Pero ya veremos que él le daba tanto al chiste rápido como a creaciones con más, en fin, de más largo aliento, ¿no? Vale, pues vamos a empezar viendo, he dejado la página entera porque me interesa. Esta es una de las primerísimas colaboraciones que hace Sumer en el diario Pueblo, ¿vale? Esto es del año 59. Él empieza a hacer estos dibujos por la amistad que tiene con Emilio Romero, que era el director entonces, y con Tico Medina, ¿vale? Que se convierte en una especie de valedor suyo y que era, bueno, pues entonces como un poco el periodista estrella de la casa, ¿no? Vamos, era joven todavía, pero bueno, que Tico Medina y tenía mucho peso en el periódico, ¿no? Y él empieza a colaborar en La Tercera, en las famosas terceras del periódico, donde estaban las columnas de opinión, y este dibujo me encanta, la verdad. Lo he cogido un poco como leitmotiv de la exposición, ¿vale? Porque es muy naif, ¿no? Es alguien que está muy contento dibujando la tontería más grande que existe en una pared, que es Viva Yo, mientras se le va a caer una maceta en la cabeza que lo va a dejar cao, ¿no? Y creo que, bueno, es muy, muy representativo de lo que es Sumer, ¿no? Esa inocencia, esa mala leche también, ¿no? Porque le está cortando el rollo a ese hombre que parece un poco también simplón, ¿no? Bueno, el hombre supongo que será como un niño, un adolescente. Y aquí podéis ver el trazo del primer Manuel Sumer, ¿vale? Nada que ver con lo que luego conocemos que de su dibujo, ¿no? De sus figuras más típicas a partir del Hermano Lobo, ¿no? Que yo creo que consolida un tipo de dibujo
que es el que luego mantiene, ¿no? Prácticamente todo el tiempo, ¿no? Pero aquí ya veis cómo hacía el dibujo de la figura, ¿no? Unas narices muy grandes, unas cabezas con poco detalle, en fin, era muy, me parece un trazo un poco naif más que infantil, ¿no? Aquí la famosa piel de toro, pues está aquí el torero llorando y el toro está ya, el toro va por él. Y aquí pone señor juez, ¿no? Está un poco casi, no sé, si llorando porque lo va a matar. En fin, es un poco críptico. ¿Vale? Aquí hay otra tercera página, ¿vale? Ya veis que en un principio, bueno, el que estuviera en la tercera era un signo de que, en fin, le daban bastante espacio. Y él hacía su chiste particular, digamos, su visión particular pues, del día a día, ¿no? Bueno, pues un autobús a pueblo, este es un retrato un poco de Madrid, ¿no? De las obras, ¿no? De cómo está subiendo, cómo va a subir al autobús y tiene que ir trepando por unos escombros de las obras que hay. En fin, esto pues, ocurre hoy día, ¿no? En fin, son ese tipo de chistes, ya digo, apegados a la realidad, muy crítica cotidiana y amable, ¿no? Le vemos un poquito de mala leche, pero todavía no tenemos aquí un Sumer muy ácido, ¿no? Durante este tiempo, Summers, curiosamente, hace varias exposiciones, ¿vale? Hace exposiciones de estos dibujos que empieza a hacer en pueblo, que son ingentes. Yo he enseñado dos, pero en todos los números de pueblo hay uno o dos dibujos de Summers, ¿no? Entonces, él hace varias exposiciones. Aquí se anuncia una de ellas, un cartel fúnebre. De hecho, escribe Tico Medina, que ya digo que era como su amigo / valedor. Y aquí habla de, bueno, que Manolo Sumer en Baena hace una exposición en una librería que se llama Sumer, sus muertos y otras cosas, ¿no? Porque él empieza entonces en el diario Pueblo a dibujar, él dice, chistes de muertos, ¿no? No son solo de muertos, es verdad, sino que son chistes de gente como desvalida, ¿no? Como cojo, ciego, en fin. Ahí ya empieza él a incorporar a ese trazo que digo que yo lo denomino naif, con un poquito más de humor negro, ¿no? Entonces hizo esta exposición, y aquí hizo otra, muy interesante. Este es el cartel del catálogo que está en la exposición, que se puede ver. Bueno, aquí sí son chistes de muertos, ¿no? Está deshojando la margarita de una corona de flores, ¿no? Aquí una foto de él muy joven. Esta foto sería guay intentar encontrar el original, que es como un montaje de él jugando con sus muñequitos. Y esto es una exposición que hace en una librería en Madrid, donde expone 44 dibujos suyos. Y esta exposición, bueno, aquí está la crónica, fue Berlanga a la inauguración, ¿vale? Y fue curioso, César González Ruano, me hizo mucha gracia verlo por ahí, no sabía yo de esas conexiones. Y bueno, aquí hablan un poco, de nuevo, Tico Medina, ¿vale? Quien hace la pieza, y intentan un poco desentrañar, aquí también está Sumer colgando algunas imágenes, desentrañar pues, cuál es el estilo de Sumer y un poco justificando por qué él se fija en esta parte tan negra de la realidad. En verdad, él obviamente está haciendo un retrato de ciertas miserias de la España de entonces. En fin, porque tantos cojos, tantos ciegos y eso, pues venían muchos de donde venían, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esta entrevista, da mucha información. Me incorporan el texto, esto es un tarjetón que viene detrás un texto muy bonito de Emilio Romero y lo incorporan allí entero. En fin, interesante esta página, ¿no? Y luego, al hilo de esta exposición, que aquí también se pueden ver otros... Esto luego, ¿te suena, Miguel? Luego lo copia para hacer un cartel del rosa al amarillo, pero aquí está la primera versión. Bueno, aquí hay otro dibujo de Sumer que estaría en la exposición. Él aprovecha esa exposición para hacer el Día del Viejecito, que también dice mucho de Sumer y por eso lo quiero comentar, ¿no? Él dice,
invita a todos los que vayan a la exposición a que le pidan que dibuje, que Sumer dibuje lo que quieran. Y él se los dibuja allí en directo, a cambio de que lo tienen que comprar, obviamente, y con el dinero que se recauda va para los viejecitos que intervinieron como actores amateur en el viejecito, en el corto que ya había hecho, porque esto es del año 60, esto es muy... Está empezando a meter cabeza en el mundo del cine, pero él tiene la fama y para todavía de dibujante, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se cuenta un poco eso, ¿no? Como, mira, aquí hay más dibujos de la exposición. Vamos, no se ven muy bien, pero bueno, para que veáis también de nuevo el trazo, cómo pintaba el toro, en fin, sigue con el muñequito con la nariz gorda. En fin, curiosidades, ¿no? Entonces, bueno, antes os he dicho que a la exposición de Sumer fue Berlanga, que se ve que ya eran amigos, o no sé si se conocieron allí, a lo mejor Miguel sabe un poco cuándo se conocen ellos, pero la historia es que a Berlanga le encantan los dibujos que hace Sumer entonces, y se ve que le pide tomar algunas, porque estos son viñetas que ya se habían publicado en Pueblo, ¿vale? Esta es una viñeta que ya se había publicado en Pueblo y Berlanga le pide poder utilizarla para que sea uno de los carteles de Plácido, ¿no? Hay varios carteles, pero este yo creo que es el más famoso. Hay digamos, otros materiales promocionales de Plácido, donde también hay otros dibujos de Sumer, pero bueno, es la primera vez que Sumer hace el cartel de una película. Luego también veremos cómo él, obviamente como dibujante, se hizo muchos carteles de muchas de sus películas, ¿no? Pero es muy interesante ver aquí cómo Berlanga le pide que ve en el humor negro y de crítica social de Sumer el mismo espíritu que en una película suya como Plácido, ¿no? Luego, esto ya del año 62, con un Sumer, digamos, más consolidado, se le da una sección, digamos, dentro del diario Pueblo, ¿no? Que era Así lo ves Sumer. También está en la exposición estas páginas originales. Ya veis lo joven que era, ¿eh? Y bueno, pues se le daban temas de los más variopintos, pues los juegos iberoamericanos, la energía atómica, no sé, los semáforos, ¿no? Las modernidades de la época, y él hacía, bueno, pues como una colección de viñetas normalmente muy divertidas sobre el tema, ¿no? Y aquí, bueno, pues de nuevo Tico Medina, que fue como en Pueblo, desde luego fue su escriba, que iba contando todo lo que hacía Sumer, pues aquí ya da cuenta de que Sumer, bueno, pues se ha metido a director de cine y, en fin, y que está ya rodando la segunda película, en fin, interesante ya como que está marcando como que Sumer ya no va a dibujar más en Pueblo porque se va a dedicar al cine de manera constante porque ha triunfado con su primera película, ¿no? Antes de eso, habíamos hablado antes de que Sumer había trabajado en televisión durante un tiempo, ¿vale? Él estuvo sobre todo en un programa que se llamaba Escuela TV, que era un programa educativo, ¿vale? Donde él lo que hacía era dibujar en directo pues de lo que estuvieran hablando. Se ve que también había, bueno, pues un cantante, música en directo mientras él dibujaba. Y aquí está él, pues no sé, dibujando aquí muñequitos, ¿no? Aquí también es muy interesante esta foto de también como lo artesano, ¿no? Que era también el programa entonces. Aquí también está, ¿no? Este es él, ¿no? El de la derecha. No. Y esta viñeta, que ya es dedicada a del rosa al amarillo, es la misma que hemos visto antes, pero ya con un trazo diferente. Algo ha cambiado aquí, no sé si es que el hecho de haber perdido la mano de tener que hacer una viñeta todos los días, porque esto ya es del año 63, hace bueno, que él dibuje de una manera un poquito más diferente la nariz, la figura del chico, que se va a pegar un tirachinazo porque la que le gusta se ha ido con otro.
De nuevo está aquí esto de señor juez, ¿no? Que es algo que es una broma que él utiliza mucho, ¿no? Que no sé, entiendo que es como una nota de suicidio, ¿no? Y bueno, pues ya él va incorporando su dibujo a promocionar sus películas, ¿no? A los carteles de sus películas, ¿no? Este es otro cartel desde el rosa al amarillo, donde él hace estos dibujos. Y de nuevo, ya veis que este dibujo va cambiando un poquito, ¿vale? Con estas narices grandes que gastaba en Pueblo, ¿no? Esto es año 63. Luego La niña de luto, que es el año 64, tenemos aquí un dibujo que es muy parecido a un chiste que también acabamos de ver, que es que era la portada de su exposición, ¿no? Él va reciclando, digamos, ideas y viñetas que ya había hecho en el pasado, pero las redibuja con este nuevo trazo suyo, año 64. Esto es una curiosidad, es una noticia en Diario Pueblo de una exposición que se llamó Los Tres Summers. En el año 66, una exposición donde quienes exponen son Manolo Sumer, su hermano Guillermo Sumer, que durante este tiempo se había dedicado a la pintura bastante en serio. De hecho, había expuesto en el 63 en una galería muy prestigiosa de Madrid, que era Quijote, donde pues, exponía Paco Cortijo, por ejemplo. Y aquí son los dos Sumer, Guillermo y Manolo, y su padre, ¿vale? Y bueno, este cuadro que hay aquí es de Sumer. Este, digamos, que es un poco la faceta más artística, ¿no? Fuera de la viñeta, del cómic. Este era el tipo de cuadros que hacía Sumer. Este cuadro lo conserva la familia. Creo que está en casa de Manolo. De hecho, creo que es él, que es su hijo Manolo de jovencito, ¿no? Y esto es un Sumer ya diferente. No solo por el trazo, sino por los temas que está tratando, ¿no? Aquí ha pasado algo. Estos son unos hippies, o beatnik, como se llamaban entonces, que directamente dicen no queremos una oportunidad, ¿no? Obviamente es crítico, ¿no? Pero esto es el reinicio de Sumer en Pueblo, ¿vale? Cómo lo rescata Pueblo después de un montón de años. Desde el 62 creo que él deja de dibujar hasta el 66, que se reincorpora no con la misma asiduidad, pero empieza a hacer viñetas en Pueblo, pero ya tienen otra estética. Obviamente ha cambiado, diría, el mundo, ¿no? Del 63 al 66 están cambiando las estéticas, están cambiando las preocupaciones, ya no... Es también un retrato social, digamos, ¿no? Sumer está ahí un poco atento de que se está modernizando el mundo y España. Y estas son unas colaboraciones. Ya veis que la estética ha cambiado también mucho, ¿no? Estos coloridos y el uso aquí levemente, que ya hablaremos de esto, del collage. Esta es una página que hizo varias, que se llamaba Entre Sumers anda el juego. Esto es del año 68, es Pueblo, incluso la propia estética de Pueblo ha cambiado, obviamente. Y lo que hacen es que las ideas piensa Sumer primero y quien dibuja es Sumer segundo, que este es Manolín, su hijo mayor, ¿vale? El que salía retratado en el cuadro anterior. Entonces, bueno, es muy divertido porque está el niño intentando copiar el trazo de su padre y lo hace muy bien, la verdad. Y bueno, pues se ve que este le da idea en la Olimpiada de Invierno con, por ejemplo, los 3 ganadores ya metidos en un cubito de hielo del frío. De estas hizo varias y las originales de estas páginas están también en la exposición. Y luego, un poco al hilo de esas colaboraciones, él se inventa otra sección. Tampoco es que durara mucho, pero bueno, me interesa de nuevo las estéticas, ¿no? Cómo va, esto es ya del año 70, y la colaboración, ¿no? Es decir, Sumer pone el dibujo, él hace este dibujo, que es, esto pues, es del año 70, fácilmente se puede ya ver que está hablando probablemente de la guerra de Vietnam. Bueno, pues están aquí sacando como unos panfletos con la firma de la paz, y está aquí la paloma de la paz, que parece más bien un gorrión. No te tomes el chato que acaba de llegar el aperitivo, le dice, como diciendo, espérate todavía que esto no... Y bueno, y la historia era esa, ¿no? Él hace el dibujo y usted, el lector, le pone el pie, ¿no? Y luego era concurso con premio, ¿no? Uno mandaba... Aquí hay otro dibujito, en fin. Claro, porque este es el del número anterior
y este es el nuevo, ¿no? Al que hay que ponerle el pie. En fin, bueno, son páginas, ya digo, más coloridas, con un trazo de Sumer que ya se empieza a parecer al que ya conocemos todos. Sigue con las referencias sociales, pero aquí ya ha salido de España, tiene los hippies, vamos, yo creo que esto habla de Vietnam, que es algo de lo que él habló en su cine, que no es algo anecdótico. Las estéticas ya han cambiado, entra el color y empieza también un poco a jugar, ¿no? Con estas colaboraciones, con su hijo, con el propio lector, en fin, son otras estéticas, ¿no? Esta página es chulísima, es una entrevista que le hacen a Sumer también en Pueblo en el año 70, la foto es una chulada. Y él se deja entrevistar sin palabras, es decir, a las preguntas que le hacen, él responde con un dibujito, ¿no? Entonces, ¿cómo es Manuel Sumer? Un santo, ¿no? Pero con pistola. ¿En qué cree? Pues parece que está dando a entender que cree en el de más arriba, ¿no? ¿Para qué viene Manolín y David, sus niños, él tocando la guitarra? Bueno, pues para alegrarle la vida a los niños. ¿Qué opina de sí mismo? Que me estoy quedando calvo. Y es verdad, se quedó. ¿Qué le ha impresionado más en la vida? Yo, su nacimiento. Esta es muy buena. ¿Cuál sería la situación más embarazosa en que podría encontrarse, ¿no? La muerte. Para ser feliz hay que estar como una cabra. Que le da miedo el demonio, que es alguien a quien pinta mucho. ¿Y cuál es su sueño imposible? Tenía esta que no sé si es Raquel Welch, ¿no? En fin. Dice mucho. Uy, perdón. Es muy graciosa. Y la verdad que aquí están todos los temas de Sumer, ¿eh? Es su cine. Está todo ahí. ¿Qué es lo que más le gusta? La censura. Supongo que es no ser censurado, claro. ¿Qué es lo que menos le gusta? La serpiente. ¿Qué le diría a la grúa? Lo censuraría, ¿sabes? Ah, bueno, esto quiere decir, no sé si es censura, no. Ah, censura que no lo puede decir. Vale. Bueno, es gracioso, ¿no? Aquí ya Sumer es una estrella, digamos. Tiene tratamiento de famoso, ¿no? Ya no es el dibujante de pueblo, es el director famoso, ¿no? Y ahora, bueno, como hemos visto, Sumer, digamos, pierde el pie de ser un cronista de la realidad, como era en Pueblo al principio. Se dedica a colaborar esporádicamente en Pueblo a finales de los 60, vuelve, pero de manera muy esporádica, y ya no le interesa tanto, digamos, la realidad como jugar con el dibujo, con las estéticas y con lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, en general, ¿no? Pero él empieza, en el año 70 ya ha tenido importantes encontronazos con la censura, ¿no? Y él ya empieza a convertirse pues, en una especie de azote también de lo que a él le parece que está mal dentro de la industria del cine. Él se está dando cuenta que el director que él quiere ser no puede serlo, ¿no? Y que ya tiene un reconocimiento y que ahí hay algo que falla. Entonces, él empieza a colaborar, a hacer una sección propia que duró bastantes números, que se llamó El Traveling de Summers, en una revista de cine que se llamaba C7, Cine en 7 días. Y ahí él empieza a hacer chistes sobre el cine, sobre la industria del cine, ¿vale? Ya no es tanto la realidad, sino, o sea, la vida social, digamos, sino el cine, ¿no? Y empieza a hacer este tipo de chistes ya metiendo el collage en serio, ¿vale? No como una broma, sino como utilizando el collage como elemento expresivo, bueno, para lo que quiere contar, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, bueno, esto estará sacado, bueno, de un cuadro antiguo, no sé si alguien identifica el cuadro, pero vamos, están aquí hablando de la crisis del cine, libertad, justicia, ¿no? Y pues están aquí, para mí eso me importa un comino, ¿no? La Junta Rectora, no sé si son los censores, ¿no? Pues nada, aquí la muchedumbre, iros de aquí, no sé qué, no te preocupes que seguimos siendo mayoría, ¿no? En fin, ¿veis? Esto es otro tipo de dibujo más ácido, más directo, ¿vale? Porque aquí ya hay casi nombre y apellido. Tengo muchos más, que no me he querido traer 30 ejemplos de traveling de Sumer, pero por ejemplo en la exposición hay uno, él aquí
hacía muchísimos chistes contra los censores con nombre y apellido, ¿vale? Entonces, bueno, empieza él ya a responder con el poder que él tiene, que es como viñetista, en una revista de cine que lee todo el mundo de la industria del cine, y empieza ya a decir, por aquí no paso, ¿no? Y todo el pressing que él estaba sufriendo y los cortes que sufría en la censura, su manera de vengarse, una de ellas pues fue contándolo a la gente de la industria, por lo menos, ¿no? Esta técnica del collage me interesa mucho. De hecho, me gusta mucho el Summer collagista, porque es donde más bestia se muestra, la verdad. Yo creo que los grandes chistes, los más ácidos, los más hirientes son por la vía del collage más que con la vía del dibujo, porque su dibujo es tan limpito que muchas veces no mancha, ¿no? Por por muy bestia que sea el texto, ¿no? Pero con los collages hace ahí cuando se vuelve más político, ya lo veremos, hace auténticas barbaridades, ¿no? Y esta técnica del collage, y esto es una curiosidad, no tiene más trascendencia, pero él hizo también, igual que él hizo el cartel de la tonta del bote, ¿no? Y utiliza, bueno, pues esta técnica del collage también, ¿no? Me gusta mucho, un poco pop, ¿no? Un poco la lata de Campbell de Andy Warhol, pero, en fin, porque además esto es del año 70 y los traveling de Summer empiezan en el año 70. Digamos que él ya, como ya decía, empieza a incorporar entonces el tema del collage o de toquetear imágenes de gente que ya existe, en fin. Vale, y ahora llegamos a un punto de inflexión en el Summer dibujante. A principios de los 70, aparte de colaborar en esta revista C7, él empieza a colaborar en Sábado Gráfico, también con una sección que se llamó La Uva de Summers. Todo el mundo que lo lee La Mala Uva de Summers. No, se iba a llamar La Mala Uva, le dijeron quítalo, no hace falta. Entonces, bueno, pues La Uva de Summers aquí está Summers con su uva, ¿no? Entonces, de uno de los muchísimos chistes que hizo este, que esto es muy pequeñito, ¿vale? Este chiste que veis aquí en verdad es así. Está en una página que es así. Bueno, pues por este chiste a Summer lo metieron en un proceso judicial y lo condenaron por injuria a la Iglesia Católica, ¿vale? Hombre, el chiste es fuerte, no nos engañemos, está el cura cobrándole al feligrés por la confesión, ¿no? Esto venía en el marco de un reportaje que salió en aquel número, que era, bueno, hablando de un congreso que había habido en Madrid eclesiástico, donde, bueno, pues estaban un poco discutiendo pues las obsolescencias que tenía entonces la institución y, en fin, y había varios chistes relacionados con aquello, ¿no? Pero vamos, que había unos artículos de muchas páginas que eran muy duros criticando, bueno, pues lo anticuado que se había quedado la cosa, y esto era un chiste menor, ¿no? Pero bueno, digamos que toda esa censura que estaba viviendo Summer en el cine nunca llegó a tanto como que lo metieran en un proceso judicial que perdió, que estuvo condenado a cárcel. No fue porque era su primera condena y porque creo que lo condenaron a 1 año o a no sé cuántos meses y una multa. En fin, pero realmente yo creo que lo cabrearon, ¿no? A Summer lo cabrearon, ¿no? Aquí, de todas maneras, es la primera vez que vemos un chiste, digamos, contra la religión, que era algo de lo que se había ya reído o había tratado de manera muy irónico, jocoso en sus películas. Esto es del año 71, creo. Pero bueno, se ve que por escrito, en dibujo y en una revista que leía mucha gente, y fue a mayores, porque una cosa es que te censuren o que te digan cambia tal o no digas esto, dilo de otra manera, otra cosa es que vayas a la cárcel por un chiste que es una tontería. Entonces, en ese momento de cabreo, yo creo, esto es una interpretación personal, ¿no?,
pues surge la posibilidad de que Sumer y varios compañeros suyos que estaban entonces haciendo lo mismo que él, dibujando en un montón de revistas que había en la época, con chistes muy, pues muy combativos, muy claramente antifranquistas, como Chumi Chume, como Forges, como Ops, y entre todos, pues montan la que es la gran, sin duda, ¿no?, la gran revista satírica de la España del franquismo, Hermano Lobo, que duró bastantes años. Se funda en el 72, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí Sumer yo creo que da el do de pecho, ¿no? Yo creo que Sumer se convierte, bueno, yo creo, consolida su trazo, ¿vale? Ya a partir de ahora, este es el Sumer que vamos a conocer. Un Sumer más contenido, es decir, normalmente con muy poco texto, una figura bien definida, y todos los chistes tienen un componente antiautoritario, ¿no?, que es otro de los grandes temas del cine de Sumer, y que bueno, que en el contexto del franquismo pues era evidente. No sé qué hora es, a ver si me estoy pasando. Menos cuarto, vale. Entonces, bueno, de Hermano Lobo, Sumer hizo más de 30 portadas, ¿vale? Y en todos los números, en el interior, si no hacía la portada, había alguna historia de Sumer, ¿no? Esta es una curiosidad. Esta es la primera colaboración de Sumer en Hermano Lobo. Y es muy divertida porque aquí hace con su hijo David Sumer, que luego fundó el grupo Hombre G, lo mismo que había hecho con su hijo Manolín, que es, él hacía el texto y David Sumer dibujaba. Esa es la primera colaboración de Sumer en Hermano Lobo. Quien dibuja es David Sumer, no Manuel. Y bueno, y esta también es muy divertido, ¿no? Es qué hay que hacer para ser director de cine, ¿no? Bueno, pues acción, nacer, ¿no? Esto de Gibraltar español, luego también lo saca 1000 veces. Este es El ladrón de bicicleta, ¿no? La bicicleta, el padre, el niño, y aquí todos los barbudos intelectuales de la época diciendo, esto tiene que acabar mal. Pues él se reía mucho, digamos, él cuando entra en la escuela de cine siempre decía que él no tenía cultura cinematográfica de ningún tipo, y que allí se encuentra con gente así como muy, que ha visto todas las películas de Bergman, no sé qué, y él no había visto ninguna película de nadie. Y de broma, de hecho en la biografía gráfica dice que nos hicieron ver 1000 veces El ladrón de bicicleta, ¿no? Y aquí están todos los intelectuales maoístas de la época. Bueno, esto también es muy gracioso, ¿no? Los directores de consumo tienen que hacer películas que gusten a la mayoría y que no gusten a Pascual Cebollada porque son frívolas, ¿no? Pascual Cebollada era un censor. Fatal de récord moral, le dice. Bueno, es muy divertido. Aquí está la segunda parte, que aquí está, este es muy bueno, que son aquí dos intelectuales también. Dice, los del cine protesta tienen que sacar escenas a cámara lenta. No importa que sus películas no se estrenen. Pueden ser declaradas de interés especial y las ven en la casa del director, los amigos, que suelen ser para eso. Están aquí con la barbita de... Y dice, ¿te das cuenta de la problemática, macho? Hombre, si es mi vida. Es muy gracioso, ¿no? Esto es lo primero que él hace en Hermano Lobo. Si queréis, bueno, aunque sea un poco corriendo, yo tengo aquí todo lo que hizo Sumer en Hermano Lobo. Si queréis la repasamos porque algunas son geniales. Esto, tengo que decir que Hermano Lobo está entero colgado en internet digitalizado, ¿eh? Para el gozo de quien se aburra y se quiera ir ahora a casa. Entonces, bueno, esta la tenemos en la exposición, en la original. Las fechas a veces son interesantes, ¿eh? Febrero del 75... sobre la pena de muerte, también tenemos esta en la exposición. Y esta, que es importante. Esta fue una portada, de nuevo, con la iglesia hemos topado, una portada que estuvo al borde de ser secuestrada, ¿vale? Al final no pasó nada, se publicó y sin problema. Pero hay una leyenda por ahí, que no hay distintas versiones, sin darle mayor trascendencia, pero al parecer, a quien le molestó muchísimo esta portada fue a los guerrilleros de Cristo Rey.
que se plantaron un día en casa de Sumer a darle una paliza. Pero Sumer no estaba. Es un poco raro, preguntaron, ¿está Manol? No está aquí, vale, pues ya venimos otro día y no aparecieron más. Esa es la versión más, la más creíble. Luego hay otra de que se pegó con ellos, en fin, ya no sé. Aquí, lo que hablábamos antes, ¿no? Él empieza, obviamente está siempre criticando la realidad, ¿no? Es un crítico social, pero aquí está hablando del Watergate. Aquí, bueno, supongo que estará hablando de los inicios de que se empezara a hablar del divorcio, no lo sé. Esta también la tenemos en la exposición. Esta es la que hemos visto antes. Esto es sobre Vietnam. Muchos le cuelga a John Wayne. Sobre la guerra del petróleo, año 73. Ya del turismo, año 74. El típico maoísta con un clavel reventón. Dedicado a los capullos, O sea, que ya se está riendo de, en fin, de todo el mundo. El demonio y el sexo. Esta es mortal. El ricachón haciendo de vientre con el mayordomo tocándole el violín. Esta contra la censura. Se olvidan de este, no están quitando, llevándose a todos los periódicos de en medio. Falta este. La manzana. No nos la podemos comer ni exportar. En fin. Vietnam, el Watergate. Esta también es muy famosa. Esta también, censurando al maoísta pesado. Esta también es muy conocida. Esta, siempre que hay elecciones circula por redes. El Lute, año 73. En fin. El amigo Mao. Esta es muy buena también. Y él empieza aquí, si os dais cuenta, le está dando a todo el mundo, obviamente, ¿no? Y empieza una deriva que ahora veremos con más detalle, que es cierta que roza o sea, se vuelve un ácrata. Sumer se vuelve un ácrata. Por ejemplo, ¿no? Esta también es muy conocida. Esta también. Bueno, son muchísimas, ¿vale? Y luego, aparte de la... Esas son solo las portadas. Quiero decir que luego aquí hay páginas interiores, que son todo esto, en fin, que él trabajó muchísimo y él, bueno, es que él fue uno de los fundadores de Hermano Lobo y fue el quien le puso el nombre a Hermano Lobo, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, esta es la portada de antes. Ah, sí, está aquí ya. Esta es la portada polémica. Vale, en el momento cuando él está en Hermano Lobo, él alcanza un nivel de reconocimiento como dibujante increíble y de alguna manera recopila muchas de las viñetas que ya habían salido y otras nuevas que hace en 2 libros. Él publicó en vida varios libros de chistes, quizás los más conocidos y los que se pueden encontrar porque debieron tener una tirada enorme, porque esto se encuentra en cualquier mercadillo de segunda mano por 2 euros, vamos, que no tienen valor especial, que eran Los pecados del Sumer, aquí sobre todo se mete con la Iglesia, y Politicaca, que aquí se mete más con los políticos, ¿vale? Aunque bueno, la verdad que luego en su interior son muy eclécticos y hay de todo, ¿no? Pero estos 2 libros salen casi a la vez, si es del 74, 75, y bueno, son 2 buenos recopilatorios del Sumer ya consolidado de mediados de los 70, ¿no? Pero aquí, digamos que él empieza ya a meterse con la política, ¿vale? Que es algo que no había hecho hasta entonces. En Hermano Lobo, él empieza a atacar a la política directamente. Obviamente, con Franco,
pues la política digamos, no existía, ¿no? Pero en el momento en el que empieza el proceso de transición, y esta es una teoría muy personal mía, yo creo que él lo vive con un desencanto feroz, en el sentido de que él llega a un punto en el que ninguna opción política le satisface y él se convierte en un ácrata absolutamente político y empieza a darle a todos, absolutamente a todo. Él, no sé si es desencanto, el famoso desencanto que fue real, de gente que pensaba que tras la muerte de Franco la transición iba a traer una cosa muy idealizada que no se pudo hacer, o que directamente, bueno, pues las opciones que había en aquel momento no le satisfacían, pero es que no se sabe qué era lo que él quería. Lo que él no quería era ninguno de los políticos que se presentaban entonces a las elecciones, ¿no? Entonces él empieza, esto es una publicación muy interesante que se llama El Imparcial, el humor del imparcial. Y él empieza a hacer estas páginas que son hilarantes. Esta no es de las mejores, pero es que es la que tenía, que se veía mejor. Que eran cursos de inglés, el método Sumeril, cursos de inglés, I am the teacher, donde él primero ponía unas páginas, unas viñetas para el vocabulario, para entenderlo, ¿no? Era to fuck, joder, pues era esto, to bow, votar, goal of Moscú, winner, the promise y plug, enchufe, ¿no? Ya podéis imaginar de qué va la viñeta, ¿no? Y ahora, aquí estaba el tema, y ahora volvía al collage, ahora de una manera muy interesante, porque a todos los políticos a los que quería darle caña le guardaba la cabeza, ¿no? Los cuerpos no son suyos, pero la cara sí. Y bueno, aquí está con el oro de Moscú, ¿no? Aquí como haciendo un... Si me votas, te prometo que ya no te voy a joder más y que devolveré el oro de Moscú, ¿no? Y ahora, no le creas, con enchufe o sin enchufe, Suárez será el ganador. En fin. De este tipo de chistes tenemos los originales. Los originales me refiero a los papeles donde hizo Sumer los collages, ¿vale? Y a ver, en algunos pues no está todavía el texto o está esto... O sea, están pegados, ¿no? En la exposición hay unos cuantos. Pero tenemos unas carpetas y carpetas llenas de estos chistes. Y son brutales. Son los más bestias que hay, de verdad. O sea, y esto del año 78, por ahí, ¿eh? O sea que no... Es increíble. Para mí este es el Sumer más desatado, ¿vale? Porque además que son hilarantes, que te tienes que reír, ¿sabes? Vamos, hay uno, por ejemplo, que sale Dolores Ibárruri, como haciendo así una carta, escribiendo y diciendo, ¿pero cuántos francos ha habido? Y entonces está ahí, aparecen fotos de todos los dictadores previos a Franco y sale Suárez diciendo, yo soy el cuarto. O sea, que era total, es increíble. Y luego, justo en ese periodo también, finales de los 70, Sumer, en este proceso de enfado con la política y volviéndose un tocapelotas absoluto, se pone al frente de la Codorniz, ¿vale? Que ya estaba muy, digamos, de capa caída. Con él tiene como un pequeño impulso y la Codorniz pues, se entronca en estas revistas satíricas que a finales de los 70 florecen tantas. Y él, bueno, hace muchas portadas para la Codorniz, todos los chistes son de carácter político. Es una época también que se mezcla con el destape y también todos los chistes tienen como una componenda sexual muy rijosa, muy casposa. Se ha quedado un poco anticuado este humor de la Codorniz en esta época, ¿no? Bueno, aquí ya veis el chiste, vamos, que es bastante blando, pero los tenemos muy bestias. En la exposición se pueden ver y que cada uno juzgue lo que quiera, ¿no? Y luego, de alguna manera, hay como una escalada en Sumer con esta, ya digo, con esta vertiente ácrata, y él aparece su firma muy brevemente, pero aparece su firma en dos publicaciones que vistas hoy día a cualquiera le chocarán, ¿vale? Porque son dos publicaciones de extrema derecha, ¿vale? Dos publicaciones son progolpistas, o sea, todos los chistes son
como a favor de Tejero. Vamos, los chistes, quiero decir, los artículos de esa revista son como a favor de Tejero y son unos nostálgicos del franquismo absoluto. Todas las portadas de los números, el Heraldo Español, sale Franco, sale un militar, o son curiosas eso. Entonces, y más curioso es ver allí a Sumer, que es alguien que ha padecido de manera tan bestia la censura franquista, ¿no? Si luego ve uno los chistes son lo suficientemente ambiguos como para no saber si está diciendo si está a favor de Tejero, se está riendo de Tejero, ¿no? Que es, bueno, la labor del humorista, ¿no? Pero bueno, son curiosas de alguna manera porque ya veis, esta Coma 4 era como la revista satírica del Heraldo Español, ¿no? Estaban publicadas por la misma editorial, compartían colaboradores y bueno, él publica en esa editorial un libro que obviamente no tiene ningún sesgo de extrema derecha, que es un libro de chistes contra ETA, ¿vale? Son chistes complicados, pero son, porque en fin, reírse de eso, pues hay que tener ganas de reírse, pero son chistes, son buenos chistes, ¿no? Y no sé si es que de alguna manera, por haber publicado ese libro, pues él se vio de alguna manera obligado a estar un tiempo colaborando en esta revista. Ya digo que es muy ambiguo, pero le cayó el San Benito de facha. Esto es del año 81-82 y bueno, ya digo, son colaboraciones muy breves, tuvo muy pocos números colaborando aquí, pero es bueno verlo y es bueno decirlo. Y que cada uno interprete lo que quiera, ¿no? Pero bueno, en esta línea de acaratismo, como se diga, de Sumer, él publica también en el año 82 un libro que era una guía para votar en las elecciones. Y el libro se llamaba Mis pelotas ya no votan. Y ahí es donde yo creo que él, porque se supone que es una guía finita para repartir entre el electorado, y él viene a decir como para que no le tomen el pelo al españolito de a pie, y ahí lo que él viene a decir es que no votes a nadie, ¿sabes? Que todo es una caca, ¿no? Él hace este collage y eso es un poco el resumen de su libro para aprender a votar en las elecciones del 82, ¿no? Que ganaría, como todo el mundo sabe, este señor. ¿Y qué ocurrió? Pues que a partir del 82 Sumer se obsesiona con este señor y todos los chistes, prácticamente el 90% de los chistes que él hace, pues son contra el PSOE, y el ABC pues le da una garita en el año 83 y ahí estuvo pues prácticamente hasta que falleció escribiendo chistes a diario. Y también en época, yo creo que esta es la parte que más se le conoce, pues, de luego para alguien de cierta edad, son el chiste diario en blanco y negro, en época, en ABC, los domingos de ABC. Y ahí donde él publica este tipo, bueno, esto ahora lo cuento, este tipo de viñeta, que es la típica viñeta de Sumer, donde es verdad que, digamos, artísticamente hay unas acuarelas, en fin, hay un dibujo un poquito más vistoso, pero bueno, es este tipo de chistes que también se ha quedado muy obsoleto hoy día, ¿no? Y por el que más se reconoce. Pero entre medias, yo creo que Sumer hace su gran obra, o para mí creo que de una parte de su dibujo que debería ser realmente recuperado. Y de hecho la familia conserva los originales de muchas de estas historias. Esto fue una sección que se llamaba Érase una vez. Y eran pequeñas, largas biografías que solían durar varios números, muy detalladas, muy bien dibujadas, con este toque de acuarela, sobre personajes de la farándula española, ¿no? Muy conocidos. Lo mismo aquí está Lola Flores, que estaba Marisol, que estaba La Pasionaria, que estaba Carrillo, que estaba de todo tipo, ¿no? Y son muy graciosas. Está como basado vamos, el original de esta página la tenemos en la exposición, ¿eh? El original pintado a mano con la acuarela. Por ejemplo, este es el tipo de, ¿no? Está diciendo que Lola Flores era franquista, cosa que
era verdad. Entonces, bueno, pues aquí se está mofando de esta historia. Y ya digo, esto como dibujante, como narrador y por cierta ambición, porque son muchísimas biografías las que hizo y porque yo he visto los originales, creo que esta es, digamos, una obra de un Sumer ya en madurez. Quizás algunos personajes hoy día no nos digan nada, otros son lo suficientemente conocidos como para intentar algún día pues hacer una, no sé, una recuperación de este tipo de dibujo, porque para mí es como el sumum, ¿no? del Sumer dibujante, ¿no? Y por terminar, pues nada, como hemos visto, él dedicó parte de su faceta de dibujo, la compaginó con su faceta como director y se hizo él mismo muchos carteles, ¿no? No somos de piedra. Aquí hay algún dibujito, este se ve un poco mal, de Sumer. Esta de Adiós Cigüeña Adiós, que me encanta, que la tuvimos en la exposición de Días de Viejo Color. El niño es nuestro, Ángeles Gordos, todo el mundo es bueno. De hecho, este dibujo sale, no sé si está de Hermano Lobo sacado, la Biblia en pasta, en fin, que era lógico, ¿no? Que un dibujante se hiciera sus propios carteles y no sé si hay más. No, pues nada. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por aguantarme. Sí, sí, porque se está grabando, para que quede para la posteridad tu pregunta. Bueno, enhorabuena. Yo creo que nos ha encantado los que no lo conocieran y algunos que por calendario, si tenemos recuerdo, pues más, ¿no? Sí quería hacerte una precisión, o al menos yo no tengo esa sensación de algo que has dicho sobre el Sumer de la transición. Yo creo que Sumer siempre fue una crata. Siempre fue una crata. En ese entorno, además, al movimiento ácrata, que también lo hubo y que también participó, no os podéis imaginar, en 1977, imagino que habrá personas que lo han vivido aquí como lo viví yo. Había 45 papeletas. Quiero decir, del PC a la izquierda había un montón de grupos. Y dentro de esos grupos, aparte de como 6 disidentes trotskistas, 6, había ácratas, un montón de ácratas que estaban en contra de las elecciones, tal. Sumer siempre fue un ácrata. Se topa con una dictadura, porque en una dictadura no se puede ser ni ácrata, ni nada. Y cuando llega la democracia sigue ejerciendo de ácrata. Sí, sí. Era un tocapelotas. Sí, sí. Era de los que le hacían un calvo a Víctor Manuel y a Ana Belén. Entonces, dentro de ese contexto hay que entenderlo como tal. Que se desencantó, no lo creo. Ejerció de lo que era, o sea, y donde le dejaban. Sí es cierto que, sobre todo después del golpe de Estado, hay un momento, yo creo, de absoluta libertad en este país, que en el 81 es como si de pronto se dice, vamos a ponernos serios, ¿no? Y es verdad, y a partir del 82 que se hace una constitución, que vamos a dejarnos las alegrías, unas leyes, empiezan a entrar en la cárcel los primeros reos de la democracia. Porque hay un orden. Entonces, él siguió ejerciendo donde le dejaban, como dibujante. Y esa es mi percepción. No que estuviera desencantado, sino que siempre fue una... Estoy de acuerdo, vamos, y probablemente no me explica bien. Yo el matiz que yo quería incluir, él fue un tocapelota siempre y fue una crata en el sentido de que, bueno, él iba contra el poder y el poder que fuera, porque él era una persona antiautoritaria y además tiene un origen familiar, ¿no? Pues su padre era gobernador civil y, en fin, bueno, aunque se llevara bien con su padre, pero en fin, que la autoridad por encima del individuo era algo que él no toleraba en ningún campo, ¿no? Yo lo que quería decir es que yo noto que él, que es algo que le ocurrió a muchos españoles, que a partir del 75-76 él empieza a interesarse
o a meter la política directamente en sus chistes, cosa que no había hecho antes o lo había hecho de manera un poco genérica. Él empieza a ir contra los políticos, con nombre y apellido, porque además les pone en su cabeza. No los dibuja, les pone en su cabeza, ¿no? No se atreve a dibujar a esta gente. Tiene viñetas de Felipe González, de Alfonso Guerra, pero que ahí hay una virulencia. 76, 77. ¿Qué año empieza el país? El 76. Es cuando Peridis empieza a hacer la política. Es en esa época. Peridis empieza a hacer la cabeza de Fraga, si os acordáis. ¿Cuándo fue el país? ¿75, 76? ¿No? 76. Pues más o menos. No, pero digo Peridis haciendo cada día una viñeta política. Pero empezó antes. Ya, pero digo que en ese que no es solamente Sumer el que empieza a hacer eso, es lo que... No, seguro que no, pero que en él era raro, en él era relativamente raro porque digamos que dentro de las figuras autoritarias el político como tal no le había interesado especialmente. A él le empieza a hervir, bueno, por eso te he dicho antes que no es verdad que no había, pero que en fin, que podía haber seguido dándole caña a otras historias y él se centra en la política. Yo entiendo que en ese momento la sociedad española se politiza porque es la habladuría del día, obviamente. Entonces, yo noto ahí, porque he visto muchísimas viñetas de esa época, un Sumer desatado y especialmente cabreado, porque los otros yo no lo veo cabreado con el Watergate. Yo veo que hace una broma porque está pasando... O sea, no creo que le importara, pero el proceso de transición a él le toca los huevos, pero de una manera personal, porque si no... Porque además está publicando esos chistes en un sitio que no lo está leyendo nadie, cuidado. El humor del Imparcial duró muy poco, luego él siguió con esas clases de inglés en otros periódicos, pero cuando él empieza es una cosa muy casi underground, son un periódico así de grande en papel amarillo que no se nos lo leyó nadie. Pero yo noto ahí una virulencia que no ha tenido en su cine nunca, que no ha tenido nunca en su dibujo antes, ni siquiera cuando está dándole la caña al PSOE, ya lo hace por inercia, porque yo creo que él, Miguel lo sabe, yo creo que él con Felipe González tampoco, no sé si se llevaba ni bien ni mal, es decir, que no... Por eso digo que no, en fin, que había una sintonía que era criticar por criticar, ¿no? Pero ahí hay un momento que yo a él lo veo desatado, porque es que es muy bestia lo que pone, muy bestia, es muy divertido, ¿eh? O sea, que es que claro, solo he traído uno, pero si nos ponemos a ver 40 de aquella época, es demoledor, ¿eh? Y yo creo que no había ningún dibujante en esa época tan duro como él. Chumi Chume seguía estando ahí en la línea del chistecito. Lo de Ops era... Bueno, hay que irse a ese tipo de humor gráfico underground para encontrar esa virulencia de alguien que viene asentado. Hay que irse al underground para encontrar chistes tan bestias. Lo que yo no tengo tan claro, Fran, es si es cabreo, desencanto, fruto de todo lo que pasaba en la transición, o es que su carácter es así, que decir que era un cafre. Y como era un cafre, encuentra un sitio donde seguir siendo cafre. En lo que yo he hablado con parte de la familia, sobre todo con Tomás, ¿no? Que es al que traté más, y por lo que viví en esa época, es posible que hubiera un cierto rencor, de no reconocimiento, porque es verdad que la transición pasó una cosa. En la transición vimos convertirse en demócratas a quien no lo había sido. Y Sumer era mayor, con lo cual tenía todavía más memoria y sabía quién había usado la tijera y quién de pronto se convertía en mártir de la libertad. Ese rencor es humano que lo hubiera. Seguro que hay de eso. Y luego toda esa glorificación de gente de lo minoritario que convertimos en lo bueno y el desprecio a lo popular. Entonces, ese cóctel es posible, pero yo insisto en que no hace crítica política rencorosa, sino muy ácrata, muy francesa. Sí. Hablaba Lombilla de Le Canard Enchaîné, ¿no? Pues un poco en esa línea. Sí, café, claro. ¿no? Sí. Yo ya no hablo más. Sí, solo quiero apuntar y coincidir con Fran. Realmente estaba desencantado. Hay una película que os recomiendo si la podéis ver, se llama La patria del rata, que es
es de Palop. Él hace de guionista, tiene que firmar con seudónimo y hay una secuencia maravillosa. Él sale, un preso que era un preso que había hecho un atentado en la época de ETA, sale de la cárcel y va partido a partido buscando trabajo. Y entonces empieza a ir a los comunistas, luego al PSOE, luego a la derecha, hace todo el recorrido por todos los partidos políticos y ninguno le da trabajo ni le da ninguna oportunidad. Y en ese momento aprovecha para criticar y se despacha a gusto con cada uno de los partidos políticos. Entonces yo creo que sí que hay un rencor ahí, sí que hay un... Es de 1980, pero él figura... bueno, ahora se puede encontrar como guionista, pero en ese momento le dijo al director, que era amigo, que, bueno, que no firmaba porque probablemente tuviera problemas con la censura. Entonces, aún así, estando en los 80, él firmó con seudónimo y ahora ya sé que se puede encontrar, se puede ver y merece la pena. En Frisolé se puede ver. Retrata muy bien ese, y luego cómo va el político a visitar, se va a Carabanchel a ver cuando está haciendo un motín el hombre en una casa, cómo va el político allí a ponerse al tanto, el político de UCD. O sea, reparte para todos. Sí, sí. Hay un detalle interesante, que es que Sumer, uno de los momentos más virulentos de la censura con él, es en el año 77, que todavía había censura. Entonces, que él vea que se ha muerto Franco y que ahora encima le empiezan a poner casi más pegas que nunca con Ya soy mujer era mi primer pecado, eso le tuvo... ahí está el desencanto. Es decir, oiga, si ya se ha muerto este hombre, no me vengáis ahora con esto. Entonces, yo creo que todo eso influye, ¿no? Y luego lo que ha dicho Mercedes, yo creo que a él, cuando llega el momento de reescribir el cine español, y Pilar Miró, que hizo un guión con él y que se conocían bien, pues a Sumer no le cae... Nadie le señala con el dedo de este fue uno de los grandes directores de españoles que se peleó contra la censura, sino que este hombre ha hecho unas películas muy comerciales y nos interesa más pues decir que el cine español de los 60 lo hizo Saura o lo hizo Esos Perfiles o Bardem, bueno, y entonces, bueno, pues ahí se quedó fuera del relato. Aparte, a él le pilla en un momento descolocadísimo, ¿no? La transición, él no hace ninguna película le va bien y está bastante tiempo sin poder rodar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, entre lo personal, lo político y su cafrerío propio, pues yo veo a Sumer más cabreado que nunca en esos años. Y se ve en sus viñetas más que en su cine, vamos, aunque ese detalle que has contado, que yo no lo conocía, es también evidente, ¿no? ¿Eh? No, sí, a todo el mundo. Hombre, esto tan simple me encanta, vamos, que esto es buenísimo. Si no tenéis... Sí. Fran, primero felicitarte por la conferencia, me ha parecido estupenda y creo que todos hemos aprendido mucho de Summers en su apartado, sobre todo como humorista gráfico. Yo quería comentar tres cosas, dos de ellas que no son de respuesta, sino a lo mejor como simple referencia. Una, que creo que sería muy interesante echarle un vistazo a las portadas de Hermano Lobo en torno al 20 de noviembre de 1975. Yo estaba fijándome en las que tú has ido poniendo ahí y no he encontrado ninguna. Sí, hemos estado en mayo del 75 por ahí, pero justamente en noviembre del 75, porque probablemente sería alguna portada muy críptica, lo suficientemente como para que no le dieran un sartenazo, como es lógico, pero es probable que algún tipo de alusión hubiera a lo que pasó entonces, ¿no? ¿Lo estabas buscando? Yo creo que no, vamos, por lo menos yo tengo aquí lo de Sumer solo, entonces en esa fecha no hizo nada él. Ah, vale, bueno. Pero alguien haría algo. Seguro. Bueno, lo segundo que quería comentar era que se me ha ocurrido a la vista de cuando hablabais de que tenéis, bueno, los originales de muchos de estos dibujos, que no sé hasta qué punto sería factible la posibilidad de que, en fin,
con la correspondiente intervención de alguna administración pública, se llegara a hacer algo así como una especie de museo de Summers, porque la verdad es que el material que hay es ingente, tanto en el apartado de su faceta de humorista gráfico como en su parte cinematográfica, ¿no? Lo digo, bueno, dejo ahí la idea por si fuera posible que se hiciera algo. Y la tercera cuestión que quería comentar, si ya era un poquito más de otra cuestión, es curioso porque Summers es el único dibujante de la época que hace cine y tiene una carrera de cine fantástica, como todos los conocemos. Sin embargo, hay otros dos dibujantes de la época, como son Forges y como son Txumi, que también hicieron algunas películas con actores y fueron películas muy endebles y no tuvieron recorrido. Me parece, y no sé si serás de la misma opinión, que quizá eso se deba a que, en contra de lo que ocurre con Forges y Txumi, que no tenían una formación cinematográfica, Summers sí la tenía, una formación cinematográfica clásica cuando estudió en la escuela de cine, vamos, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que es donde él se formó. ¿Eres de esa opinión? Pero yo creo que él empieza a dibujar antes de estudiar cine siquiera. Entonces yo creo que él lo que tiene es él tiene un amor por la pintura que viene heredada de la familia, y luego creo que tiene innato la capacidad de narrar, ¿no? La necesidad de narrar. Y yo, obviamente, bueno, tenemos, por ejemplo, hemos visto storyboards de algunas películas, sobre todo las más complejas, donde los dibujos, bueno, pues el storyboard podía perfectamente ser unas viñetas de Summers, ¿no? Están más esquemáticos, pero yo creo que es innegable que él tiró, ¿no? Aprovechó su capacidad como dibujante para sus películas, ¿no? En la concepción como guionista y para plasmar las imágenes, ¿no? Pero yo creo que él lo tenía eso de antes, es decir, que más que ayudarle el cine al dibujo, que no sé si es lo que tú planteabas, el dibujo le ayudó al cine, ¿no? Porque él, de una manera más bien innata, eso tenía como querencia por la pintura, y luego, pues esa capacidad innata con la que nace mucha gente de querer contar cosas, ¿no? Porque ya sus primeras viñetas ya tienen una madurez narrativa. Quiere decir que aunque parezca una tontería, sea muy simple, pero los chistes son como diría, un buen chiste tiene muchas historias allí dentro, ¿no? Entonces, bueno, y lo del cine es que yo, vamos, no sé, Miguel que lo estudia más, pero yo tengo la sensación de que el cine a él le cae porque sí. O sea, que acaba haciendo cine casi de casualidad, por poca, ¿no? Y dibujante siempre quiso ser, siempre desde chiquitito, ¿no? Sí, pero quiero decir que al tener una formación, que él llegó a hacer todos los cursos y se diplomó en dirección, hombre, ahí había ya una formación, un aspecto técnico que él manejaba, que sin embargo, por ejemplo, Forges o Txumi no manejaban, y bueno, pues los pobres hacían lo que podían, ¿no? Eso es lo que te quería comentar. También influirá, yo creo que influirá también el talento, ¿no? Yo creo que ni él mismo sabía cuando entró en la escuela que tenía innegablemente un talento cinematográfico, ¿no? Porque hacer una primera película como Del Rosa al Amarillo no le ha pasado a mucha gente, ¿no? Sí, bueno, lo que decías del museo, sí, desde luego, Frank y yo hemos estado muchas veces en la nave que tiene la familia, una finca en la provincia de Huelva, y es una nave inmensa llena de objetos. Lo que se ve en la exposición que hay en la Diputación es una pequeñísima parte de lo que tiene la familia. Y sí, es lo ideal. Pero vamos, lo que se ha escuchado en torno al museo, si alguna vez viera luz, lo veo más probable en Huelva que en Sevilla. El tema del dibujo y del cine, cómo llega al cine, la formación, él realmente llega al cine un poco como ha dicho Fran, es decir, llega casi de rebote. O sea, él quiere ser pintor, es su vocación. Es una vocación que mantiene, bueno, primero porque es una cosa heredada de familia, en la familia Summers. En varias generaciones hay mucha tradición de pintura, o sea, algo que han ido heredando de padres a hijos, y ya por la cuarta generación sigue habiendo esa relación con la pintura, ¿no? Cuarta, quinta generación. Y entonces él mamó la pintura y lo que le gustaba, ¿no? Y yo, que para el documental me he visto muchísimas entrevistas en televisión, él en muchas dice eso, que
lo que quería es ser pintor, ¿no? Y de hecho, en unas declaraciones dice, yo cuando me retire del cine quiero dedicarme a pintar. Entonces, ese es un tema para mí muy interesante, el tema de la pintura, porque aquí se ha hablado de su faceta como humorista gráfico. La pintura ha sacado un cuadro, y los cuadros no tienen nada que ver con los dibujos, no tienen nada que ver. Hemos visto Fran y yo, nada que ver. Y él tuvo siempre ese tema con la pintura. A mí me resulta muy curioso, es un tema que inicialmente en el documental lo abordábamos, pero que, bueno, siempre hay cosas que se caen en un documental y se cayó esa parte de la relación de la pintura, porque me resulta muy curioso que, siendo casi todas sus películas conteniendo elementos autobiográficos, en ninguna de sus películas saliera la pintura. Ni ningún personaje fuera pintor, ninguna, siendo tan autobiográfico como eran todas sus películas, ¿no? El único personaje que se acerca a la pintura, o en este caso al dibujo, es en El juego de la oca, que el protagonista es dibujante, y además una película tiene elementos autobiográficos. Y la única vez que sale la pintura en una película de Sommer, porque yo la teoría que tengo es que ese era un tema, para él era como una herida. No sé si cabe incluso hablar de frustración, pero era como una herida. Y la única vez que él retrata el mundo de la pintura en sus películas es en Adiós cigüeña adiós, que saca el Museo del Prado. Y para los que recuerden, como saca Sommer el Museo del Prado, es como un refugio donde van los adolescentes para ver mujeres desnudas, los cuadros. O sea, que se ríen, ¿no? Y es la única vez que la pintura sale en el cine de Sommer. Y después llega al cine de poco de casualidad porque él quería, o sea, él empieza estudiando Derecho, porque era una cosa que era también tradición familiar, de su abuelo, de sus padres, todos sus hermanos estudiaron Derecho y tal. Pero choca con el Derecho, deja la carrera, entonces va a Madrid a la Academia San Fernando de Bellas Artes, y allí también se desespera, entonces hace pinitos como actor, lo cuenta en esa biografía de viñetas que ha mostrado antes de Fran. Empieza como actor, ahí también sale rebotado, entonces le hablan de una escuela de cine, va allí a la escuela de cine, pero va con la idea de matricularse como actor. Después se plantea incluso matricularse en escenografía, o sea, todo que ver más con el arte, ¿no? O la interpretación con el arte, ¿no? Con las bellas artes. Y como creo que los plazos han acabado de inscripción, la que queda abierta es la de dirección, entonces entra un poco de rebote. Y él consigue ser matriculado, o sea, consigue que la aprueben, que le seleccionen gracias a la pintura o al dibujo, porque le piden un ejercicio que cuente una historia, y él, a diferencia de todos sus compañeros que cuentan una historia narrada, un argumento, él hace un storyboard, sin saber qué es un storyboard, sino que hace una historia contada en viñetas, entonces le sorprende y le aceptan como director. Entonces, de la generación que entra en la escuela de cine, él es el que tiene menos cultura cinematográfica, pero a distancia. Porque claro, él es una persona que el contacto con el cine creo que tiene en Granada, estudiando en Granada, que hay un cineclub, entonces empieza a ver las películas y tal, pero como mero espectador. Y claro, está rodeado de gente que está empapada de cultura cinematográfica, es decir, Basilio Martín Patino viene de dirigir el cineclub de Salamanca, se ha visto todo lo que hay de cine, entonces claro, es que él no tiene esa cultura, ¿no? Pero sí tiene lo que tiene es ese talento innato para contar historias, o bien con viñetas, o bien con historias, ¿no? Y bueno, pues lo que hace que después vaya triunfando y conectando con el público como director. Y luego, bueno, has utilizado la palabra ingente de materiales que tiene Sommer. Lo que yo, o sea, la investigación que yo haya podido hacer de dónde ha colaborado Sommer, o sea, quedan por ahí millones de páginas por ver, o sea, que yo ya tiré la toalla. Quiero decir que es que sería realmente imposible hacer un recopilado de todos los sitios y de todas las páginas que publicó Sommer, porque o sea, llega un momento además también que, vamos, que salvo que alguien quiera hacer una especie de catálogo razonado de Sommer, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero que demasiado que tenemos identificado, y seguro que alguna cosa se nos ha escapado, de todos los sitios donde dibujó. Los títulos de las publicaciones lo tenemos, ¿no? Porque yo no lo he mencionado, pero estuvo publicando un tiempo en una cosa que se llamaba El Cocodrilo, que era una revista satírica también de finales de los 70, Leopoldo. Sí, y ahí hay muchos chistes ya también políticos, ya también un poco aburridos, ¿no? En blanco y negro eran unos chistes. Luego también estuvo publicando en una revista que duró muy poco, que era una maravilla, pero que por lo que sea no cuajó, que cuando cierra Hermano Lobo, bueno, pasan una serie de años, pero que se llamaba Muy Señor Mío,
que es que solo tuvo 7 números, no duró más, pero ahí estaba Chumichume, Forge, todos los grandes rebotados de Hermano Lobo y la gente que estaba ahí descarriada. Ahí también hay dibujos de Summers, ¿no? Es decir, es muy difícil seguirle la pista y luego que cuando pillaba una colaboración, pues en todos los números hay una colaboración de él, ¿no? Y luego ya lo de ABC, época, blanco y negro, eso es, en todos los números hay dibujos, ¿no? Entonces, en fin, eso requiere un trabajo de alguien de tesis, ¿no? Yo he llegado hasta donde he llegado y seguro que alguna cosa se me ha escapado. Pero bueno, con el material que tenemos se puede llegar a estas conclusiones primeras, ¿no? Y ya es la hora de tu... Pero vamos a parar un poquito, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad, ¿eh?